Comenzamos en la segunda hora de La Voz del Faro. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Gil. El debate es un poco más reducido que de costumbre. Posiblemente se vayan sumando otros contertulios a medida que vayamos avanzando. Pero ahora mismo tenemos aquí con nosotros a Antonio Gil, que es secretario de Empleo del PSOE de Ceuta. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Y el tema que vamos a tratar hoy, tampoco nos vamos a andar con muchos más, digámoslo así, más preámbulos. Vamos a hablar sobre la industria del crucero en Ceuta. Hoy precisamente se está celebrando un foro en el que están participando distintos agentes relacionados con esta industria en Ceuta. Y aprovechando pues a colación que podemos contar con nosotros con Antonio, vamos a hablar un poco de esa implantación, ese afianzamiento que está teniendo el sector del crucero en Ceuta y bueno, las posibilidades de empleo y de riqueza que puede suponer para la ciudad. Antonio, ¿tiene futuro la industria del crucero en Ceuta? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, si detrás de cada responsable de área de empleo, de turismo, de la ciudad autónoma, que quien en definitiva quien tiene que lograr que la industria del turismo, de los cruceros, vean a Ceuta como una posibilidad cierta, atractiva, donde llegue la gente y se encuentren el comercio abierto, ¿no? Donde llegue la gente y las cafeterías y los restaurantes estén abiertos. Una ciudad no puede esperar que venga un paquete turístico de 1000 personas aproximadamente, más o menos, que vengan en un barco y se encuentren una ciudad prácticamente desolada o está cerrada. ¿No? Esto hay que preverlo, hay que incentivar esos comercios y desde luego para que esto se produzca tiene que haber continuidad. No se puede llegar a acuerdos tan aislados como que, mire, para el sector del comercio tal día está previsto. Tiene que haber una labor de información, de formación y de preparación de los responsables políticos, que en definitiva son los que van a manejar todo esto en la ciudad. En este caso, lo que tenemos ahora, el señor Viva quien tendría que asumir esa responsabilidad y que cuando un barco, un crucero recale en Ceuta, pues tenga... atractivo tiene, pero Ceuta tenemos que saber que es pequeñita y dependiendo de la ciudad, por ejemplo, en primavera, verano, otoño, le puedes ofrecer el parque marítimo y le puedes ofrecer una entrada y le puedes ofrecer algo de eso, ¿no? Pero luego está épocas que no son tan buenas y que de todas maneras vienen turistas, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que desarrollar un conjunto de ideas que den lugar a que el sector turístico se desarrolle con normalidad, con tranquilidad y que sea realmente atractiva la llegada a Ceuta de un barco de esto, de un crucero, y que estos dispongan de posibilidades de ocio y de vistas y de historias que se tienen que ir formando poco a poco y que se tienen que convertir en una alternativa atractiva para el turista. Se suma a nuestra tertulia Aureliano Martín. Aureliano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesor universitario, también desde su ámbito de conocimiento, desde la docencia, desde el tema del turismo. Nos gustaría saber, Aureliano, si piensa, se lo acabo de preguntar también a Antonio Gil, si piensa que tiene futuro el sector de cruceros aquí en Ceuta. Bueno, en principio sí, lo que ocurre es que no hay que dejarse engañar por los cantos de sirena, nunca mejor dicho. Es decir, siempre que venga aquí gente, ya sea a través de un crucero o a través de otros medios, eso es positivo en principio. Pero bueno, hay que irse y siempre comparar con otros. Por ejemplo, Barcelona. Barcelona ha llegado un momento que es tal la cantidad de cruceros que llegan allí que tienen realmente colapsado todo el centro de Barcelona. Es decir, ya la gente protesta y no quiere que vengan más cruceros. Claro, aquí no es el caso, pero además dan un argumento. Ellos dan un argumento y es que el crucero, normalmente todos los gastos, la mayoría de los gastos los hacen dentro del barco. ¿Qué es lo que pueden hacer fuera? Pues ver algún monumento y comprar alguna cosa. Entonces, aquí, para que eso se dé, pues tendría que estar lo primero el comercio abierto. Es decir, que vengan cuando esté el comercio abierto, ¿no? Si vienen en un domingo, pues tiene más complicación de que esté el comercio abierto, pero no por culpa de los sindicatos, ni por culpa de eso. Está pactado y se puede abrir perfectamente, pero está esa complicación. Ha habido veces que han venido cruceros y no, la gente pues han visto que no hay ni bares, ¿no?
Entonces eso hay que tenerlo y preverlo y coordinarlo. Pero en principio eso puede ser positivo, pero no es esa, entiendo yo, la solución del turismo en Ceuta. El turismo en Ceuta, ya lo hemos dicho en el máster de turismo y en otros foros, el turismo en Ceuta, como en cualquier ciudad, tiene que pasar por el diseño de un plan estratégico en el que estén implicadas todas las partes interesadas. Y al decir partes interesadas, nos referimos a todos, empresarios, sindicatos, administraciones, etcétera. Y además ese plan hay que diseñarlo y cumplirlo. Es decir, que si nosotros queremos construir y vemos que Ceuta puede ser una ciudad turística, pues hay que trabajar para que sea turística. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la limpieza tiene que estar adaptada a la situación, la atención del taxi que coge un turista que viene a un sitio tiene que estar, la frontera tiene que estar adaptada, todo eso tiene que estar adaptado. Entonces, eso es lo que puede, dijéramos, ayudar al turismo, al desarrollo turístico y económico de la ciudad. Pero pensar en que vengan muchos cruceros y eso soluciona la papeleta que hay en Ceuta, pues yo entiendo que no. Esa es la conclusión a la que se ha llegado en los distintos estudios y foros que hemos hablado nosotros. Claro, harían falta una serie de incentivos, como bien antes apuntaba Antonio Gil. ¿Qué incentivos se pueden proponer o qué posibilidades se puede poner en marcha, qué medidas para hacer que el crucero pues realmente sea, digamos, eficaz, que la escala de crucero en Ceuta pues realmente tenga repercusión o repercuta en la riqueza, en la creación de riqueza en Ceuta? Bueno, yo de verdad que es que las posibilidades que tiene de desarrollo el turismo de crucero en Ceuta, yo las considero bastante limitadas. Entre otras cosas por lo que decía antes, ¿no? Depende también de la estación temporal que vivamos, ¿no? Si es verano, pues bueno, como una medida de incentivo y de atractivo se le puede pasear por el parque, o se puede dar una entrada en el parque marítimo y para eso tendría que tener un poco más tiempo. Hemos visto que cruceros que vienen a Ceuta están una hora y se van. Yo no me fiaría, digo, si me tuerce un pie y pierdo el barco. La mitad de las personas yo creo que se quedan en el puerto. Yo creo que en el propio barco. Playas paradisíacas no tenemos en Ceuta tampoco, no es el turismo de playa. El tipo de turismo tampoco es un turismo que se caracterice por una edad muy temprana, ¿no? Son gente bien mayor, tal. Pero bueno, tiene potencial turístico Ceuta, pero tampoco habría que darle demasiada importancia a este turismo. Toca hablar del turismo de crucero, y es importante, y cuando lleguen aquí espero que el barco se habitualle un poquito, ¿no? Pues de agua, de comida y de cosas de esas, que eso deja dinero, a los demás barcos así lo deja, el puerto vive de eso. Pero como turista en sí, yo miraría más para Marruecos que para otra cosa. En las actuales circunstancias, mirar para Marruecos es frustrarte y desesperarte, ponerte a llorar. Aureliano, ¿propondría algún tipo de incentivo para realmente hacer fructífero la escala de cruceros en Ceuta? Pues los incentivos yo creo que estos están ya puestos y la misma autoridad portuaria yo creo que lo tienen eso muy trabajado. Es decir, yo el último crucero que vi, que me quedé sorprendido, porque nunca había visto un barco tan grandísimo aquí en Ceuta, pues sí, estuve allí un rato comentando y había, por ejemplo, algún grupo que le daban un viaje a Marruecos con unos precios pactados, y dentro del horario, la franja horaria que iban a estar aquí, que me parece que eran 8 horas, porque además me parece que no pueden estar, hay una franja que no pueden superar, tal. Entonces, ese tipo de incentivos, ofrecerles, por ejemplo, algún tipo de comida en algún sitio con algún tipo de incentivo, pues eso se puede abordar, y yo en eso sí estoy con el compañero, es decir, que no creo que haya que... Esto pasa un poco, recuerdo que la primera vez que hicimos el máster de turismo, vino aquí a Ceuta la responsable de una de las mejores Convention Bureau de España sobre preparación de congresos, que era la responsable del Convention Bureau de Barcelona, ¿no? Bueno, aparte de que vino y prácticamente nadie se percató de eso, ninguna autoridad tuvo la deferencia de saludarla ni de nada, pues esta mujer le pregunté yo en un momento dado, digo, oye, ¿tú crees que Ceuta necesita hacer más hoteles para poder atender la demanda? Y dice, no, yo me parece que está muy bien como está. Es decir, Ceuta lo tiene bien, y lo único que hay que buscar los congresos y las adaptadas a la situación que tiene. Es decir, vamos a tener lo que tenemos, vamos a llenarlo, y
Y cuando tengamos eso lleno, pues ya pensamos. Entonces, vayamos a que queramos, como cuando venían aquí muchos autobuses de gente mayor de las residencias de Andalucía, bueno, y hoy que vienen muchísimos, pero bueno, que vienen muchísimos, pero que gastan, es que no que gastan absolutamente nada porque venían prácticamente subvencionados. Entonces, si viene todo subvencionado y todo pagado, ¿qué es lo que estás consiguiendo? Prácticamente no estás consiguiendo nada. Entonces, el tipo de turismo que hay que buscar aquí no es un turismo subvencionado. Yo entiendo que el turismo, yo creo que Ceuta tiene suficiente historia y suficiente personalidad, aunque no se haya desarrollado por distintas circunstancias, como para ser un punto de atracción suficiente para que aquí vengan, fundamentalmente el turismo marroquí, pero también turismo de la península y turismo extranjero. Es decir, yo pongo un caso de un profesor que vino a unos cursos, unas cosas, no conocía, él no entendía cómo era posible que fuésemos a una ciudad en África y que fuese europea. Y bueno, es que eso ya se lo tuve que explicar en el mapa. Cuando él se volvía, pues yo no podía acompañarle. Él se volvía en el tren y tenía que ir en barco hasta Algeciras y de allí ir al tren. Ese señor, que era un señor muy grandullón, muy fuerte y tal, y yo creo que incluso de origen militar, estaba literalmente muerto de miedo de pensar que tenía que ir andando desde el puerto hasta la estación marítima, porque él había leído tal cantidad de infundios sobre ladrones, gente de mal vivir, situación, que se pensaba que le iba a ocurrir cualquier cosa mala. Eso es lo que hay que intentar limar de estas zonas, y eso pues es lo que hay que trabajar. Y eso hay que trabajarlo con un plan estratégico. Cuando eso seamos capaces de hacerlo y seamos capaces de entender que el turismo que venga a Ceuta no es un turismo de sol y playa, no es. Hay estudios que demuestran que nosotros tenemos las mismas horas de sol prácticamente que pueda tener Valencia u otra zona, y aquí no hay influencia estadística, es decir, tú haces modelos estadísticos y no hay influencia estadística entre la visita de los turistas y las horas de sol. Pero sí hay historia cultural. Es decir, Ceuta es un sitio para, por ejemplo, la cultura. Ceuta como ciudad o museo de las civilizaciones. Por aquí han pasado muchas civilizaciones. La Puerta Califal, eso es algo que no se ve en ninguna parte de España. Es decir, poder ver en 20 metros la historia de 2000 años, eso no se ve en ningún sitio. Y eso hay que ponerlo en valor. Esas son las cosas que hay que poner en valor. Y visitar eso no es más de media hora, más de una hora. Y eso hay que hacerlo. Cuando eso se haga y todos trabajemos para eso, entonces podemos hablar de una ciudad cultural. Entonces no tendremos que subvencionar al turismo ni hacer paquetes baratos, que no pasa nada que se hagan, pero no es esa la solución del turismo, porque lo que por un lado gastas, lo que entra por un lado lo sacas por otro. Lo que se trata es de hacer atractivo el viaje a Ceuta, incluso aunque los barcos sean de unos precios caros. Incluso aunque el helicóptero sea caro, hacerlo atractivo de alguna forma. El que tiene interés en ir a algún sitio, va. Y yo siempre pongo el caso de Suomelina, es en Finlandia, Helsinki. Hay una especie de isla que utilizaron para defenderse de la ocupación rusa hace un par de siglos, más o menos, y la construcción militar que hay allí es una construcción exactamente igual que la construcción de nuestras murallas reales. Hasta tal punto que en un acto que tuvimos allí de un congreso, yo estaba escuchando, era el acto en inglés, y yo no entiendo mucho el inglés, entiendo lo justo, y de buenas a primeras, Ceuta, ¿qué dicen de Ceuta? Y estaban hablando de las murallas esas defensivas, de un lugar que es patrimonio de la humanidad, en el único sitio que se encontraban eran en Ceuta y no sé qué sitio más. Es decir, que lo ponían de ejemplo en un foro de unas 500 personas de toda Europa, ponían de ejemplo Ceuta, ¿no? Y allí ese es patrimonio de la humanidad. A esa zona, a ese patrimonio de la humanidad, yo me he montado en invierno a 30 grados bajo cero, rompiendo el hielo, y el barco iba lleno. No podíamos casi ni estar dentro, teníamos que salir fuera con el frío que hacía, que te helaba las pestañas. ¿Y por qué? Pues porque eso es un sitio que han sabido venderlo. Estamos hablando de un sitio que tiene unas murallas, un atractivo, de una defensa que es turismo militar, de una defensa similar a las murallas reales nuestras. Oiga, y allí va el barco lleno, y aquí nos vamos a quejar, que hay que quejarse, pero nos vamos a quejar porque la culpa de que no vengan los turistas es de que el barco está caro. No,
Esa no es la culpa de no que vengan los, esa será la culpa de otras cosas, del transporte de las empresas, de la carestía de la serie de, pero no de que no vengan los turistas. Los turistas, si aquí se les vende bien el producto, vienen, aunque sea eso caro. Si es barato, mejor. Pero aunque tú abarates el barco, no van a venir los turistas que nosotros queremos, turistas culturales. Puede venir el que viene a comprar 4 cositas, lo que antes se daba en Ceuta, ¿no? Pero nada más. Entonces yo creo que por ahí debe ir la situación. Antes ambos han apuntado al hecho de que hace escala el crucero aquí en Ceuta y hace escala precisamente un día que es festivo, un fin de semana que están todos los comercios cerrados. En el caso de Antonio Gil, como secretario de Empleo del PSOE, yo entiendo que él quizá tenga una explicación para ese hecho de que al empresario no le resulte rentable abrir ese día, aunque tenga posibilidad, porque de hecho está permitido el que el empresario pueda abrir durante todo el año. Sí, yo creo que sería fácil llegar a un acuerdo. Fundamentalmente tiene que estar basado en eso, en un acuerdo entre los trabajadores y el empresario, ¿no? Para que durante unas horas, porque ya se sabe que no es una jornada completa laboral, sino que durante una hora determinados comercios, determinados restaurantes que tendrían que implicarse, se tenían que implicar, pues tomen parte, se den cuenta de la importancia que tiene atender a este tipo de turistas y que estén aquí. Pero ya digo, este no es la panacea, el turismo de crucero no va a resolver los problemas de Ceuta. Mira, nosotros estamos en el Partido Socialista preparando y llevamos una bastante avanzado, lo vamos a presentar posiblemente una iniciativa no este próximo pleno, sino en el siguiente, que está basada en la creación por parte de la ciudad, que es la que en algunos aspectos tiene competencia, pero por parte de la Administración General del Estado, que es la que los tiene plenamente competencia. Se trata de una iniciativa que en una gran parte del litoral de Ceuta se pueda crear un coto de pesca sin muerte. Eso no solo valdría como incentivo turístico, ahí hay una actividad muy importante. Los pescadores, por ejemplo, los pescadores españoles van a los ríos de Argentina a pescar, pescan el pez, lo cogen, se hacen la foto y lo sueltan. Además, eso valdría para repoblar toda la zona adyacente a esa zona de pesca sin muerte, ¿no? Eso da empleo, porque claro, ahí por cada turista que viniera pues tendría que haber una embarcación que lo lleve a la zona de pesca, que tendría que haber una pernoctación en el hotel que correspondiera, que conviniera con las empresas de estas que se dedicarían a estos paquetes turísticos. Y de esta manera ganaría el sector hotelero, ganaría el sector muy deprimido en Ceuta, que es el de la pesca. Los pescadores de Ceuta pues están contados, están llamados a desaparecer, ¿no? Pues estos tendrían un empleo a través de esta actividad, serían numerosos, y es un turismo pudiente y bastante elevado. Y luego, otra cosa que he observado es que la forma de llegar a ellos es muy fácil, a través de las sociedades de pesca de toda España, con ofertas y demás, ¿no? Yo creo que tendría casi más importancia que otros sectores que de los que hablamos, ¿no? Pero eso hay que tomárselo en serio. Para eso hay que formar un equipo de especialistas que determine y delimite la zona a acotar, eso, una serie de actuaciones en el mar, un tiempo para que se pueda repoblar toda esa zona bien, y no estamos hablando de hoy para mañana, pero sí puede ser un sector de actividad importante que genere empleo y riqueza en Ceuta. Las cosas yo creo que se tienen que tomar con ganas, con imaginación, y ir poniendo cada una de ellas para que vayan sumando y vayan dando o vayan resultando alternativas al modelo económico actual, ¿no? Aureliano, uno de los temas que se han comentado esta mañana, todavía la información se está procesando y tal, pero uno de los temas que se ha comentado ha sido la competencia que ejerce Gibraltar en el mercado de cruceros. Claro, eso todavía ensombrece más el hecho de que aquí se pueda generar realmente esta industria, entiendo yo. Bueno, pero es que aquí tenemos una costumbre. En Ceuta yo vengo observando, lo llevo ya
como 25, más de 25 años aquí, porque Ceuta es como dicen, vienes para 6 meses y luego resulta que te quedas toda la vida, ¿no? Que vaya y venga. Pero yo vengo observándolo que aquí somos muy dados a echarle la culpa de nuestros males a los demás. Es decir, vamos a ver, que hay cruceros como Tánger Med. Hay que ser conscientes de la capacidad de cada uno, y además el que haya cruceros en Gibraltar o el que haya contenedores en Tánger Med debería de ser un aliciente para precisamente fomentar la competencia. No estamos en una sociedad de mercado y creemos en la competencia, la libre competencia. Entonces yo no sé por qué tenemos que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a limitar la entrada de barcos en Gibraltar porque así están perjudicando? Mire, la gente que quiere, los cruceros que quieren venir a Ceuta van a venir, esté Gibraltar o no esté Gibraltar, y el que no quiere venir no va a venir, y la excusa no es Gibraltar. Entonces hay que competir. Es decir, ¿qué ofrece Gibraltar que no ofrezca Ceuta? Yo no lo sé. Es decir, yo en el tema del crucero no sé yo si el habituallamiento, algo, no sé, en ese... Sí, sobre todo el suministro, habituallamiento y demás. Bueno, pues si habrá que ver si lo que ofrece Gibraltar es más barato, pues habrá que competir por ahí. Por ejemplo, las tasas portuarias. Las tasas portuarias, tengo yo entendido, sin hacer comparaciones, solamente oídas, eso no responde a un estudio, pero tengo yo entendido que son unas tasas bastante altas. Sin embargo, yo recuerdo que una de las cosas que se le ocurrieron fue decir, bueno, pues lo que hay que hacer es que cobren menos los prácticos del puerto. Pero oiga, ¿qué tiene que ver un práctico del puerto que tiene su salario, que será muy alto, pues como un controlador? Eso es lo que hay, lo que está pactado. ¿Qué tiene que ver el práctico del puerto con la tasa? Ponga usted la tasa más baja y igual viene más gente. Y hay para pagarle al práctico y para que se hagan más ingresos. Eso es como el plan Renove. Pues, oiga, vamos a subvencionar que se recojan coches viejos, porque así la gente se va a comprar más coches. Pues son formas de recaudar más. Y en este caso lo mismo, pues tendrán que estudiar ellos, los que están en el sector, los que conocen el asunto, ¿por qué van los barcos a Gibraltar? ¿Porque les pilla mejor? No, porque les pilla igual. ¿Porque es más barata las tasas? Pues vamos a ponerlas más baratas aquí. Es así de simple como yo lo veo. Entonces, lo que tenemos que alegrarnos, es decir, a veces que cuando yo tengo una empresa, un negocio del mismo tipo, lo que me tiene que servir es decir, bueno, pues muy bien, pues tengo que mejorarme, tengo que buscar la excelencia, tengo que intentar hacerlo de bien como el otro o mejor. Yo creo que eso es la gestión empresarial. Lo demás es quejarse y seguir anclado en vivir de las subvenciones, como yo lo veo. Hay un ejemplo que es bastante satisfactorio, ¿no? A la flota rusa, cuando comienzan a recalar en Ceuta, se le ofrece dos posibilidades por parte de su proveedor, su provisionista, ¿no? El agente que se encarga de ellos, ¿no? En esta zona del estrecho, y elige Ceuta. Había dos posibilidades, estaba Gibraltar y estaba Ceuta, y eligieron Ceuta. Pues yo creo que algo tuvo que ver todo esto que estamos hablando, por el atractivo, por las personas, por todo, ¿no? Eligieron Ceuta. Y yo creo que, bueno, pues así, de esta misma manera, los precios del combustible están más o menos, ¿no? Y ya digo, bueno, pues quizás estamos un poquito más, le salía un poquitín más caro recalar en Ceuta, y eligieron Ceuta. Estamos en la recta final, ya nos quedan nada, un minuto. Conclusiones sobre este asunto. Yo no sé si queréis tratar a lo mejor así brevemente el tema de la Semana del Comercio, si eso realmente también pues beneficia al comercio local. Me refiero a la iniciativa que está llevando a cabo la Cámara de Comercio en estos días. Pues yo creo que sí, que todo lo que se haga y todas las reuniones que haya y todos los puntos de vista que se pongan sobre la mesa es interesante. Bueno, pues de ahí se pueden sacar ideas, siempre hay ideas que son aprovechables. Lo que pasa es que tiene que haber una administración que se haga eco de ella, que al final quien tiene que desarrollarla, quien tiene que poner todas estas iniciativas en marcha, porque si hay algún tipo de incentivo de orden económico y tal, tiene que venir de la mano de la administración, de una o de la otra, ¿no? Y ya digo, y hay gente con ideas que no forman parte del gobierno, porque en el gobierno no detecto yo que haya muchas ideas, pero sí que ahí, tanto de la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, los empresarios en general, e incluso las organizaciones sindicales y en la propia oposición, que hacen un esfuerzo por ser innovadores, y bueno, pues yo creo que eso se pone en común, se ponen ahí, y es bueno. Lo que pasa es que tiene un gravísimo problema
Ceuta, y es el tema de la aduana. El tema de la frontera es un gravísimo problema, y eso hasta que no se solucione, nosotros seguiremos en un estancamiento, yo diría que en un ahogamiento progresivo, y está dejando cadáveres por ahí a cada paso, ¿no? Hay empresarios, cuando digo cadáveres, empresas que están cayendo, ¿no? Por la inactividad, por la falta de negocio, y esto que se está produciendo aquí una sangría como no se había visto nunca. Aureliano, para terminar, ¿alguna conclusión o alguna idea que quieras destacar? Sobre el turismo, que es lo que estábamos hablando, sin un plan estratégico donde todas las partes interesadas se reúnen, poco se va a hacer de turismo. Y respecto a la iniciativa del comercio me parecen bien, pero como dice Antonio, la cuestión de la frontera del Tarajal, eso es esencial. No olvidemos que toda la mercancía que se va para Marruecos estaba previsto que eso disminuyera a consecuencia del desarme arancelario. No está ocurriendo por una serie de problemas logísticos en Marruecos, pero ocurrirá. Para ese día, el día que ya no haya esa transferencia de mercancía, que es a otro precio más barato aquí que respecto a Marruecos, va a ver qué alternativa tiene Ceuta, ¿no? Ahora tenemos la frontera, la excusa, pero después más adelante ya veremos. Agradecer la participación de Antonio Gil y de Aureliano Martín, y bueno, a todos los espectadores que nos han seguido en elfarodigital.es y a los oyentes en COPE Ceuta en el 89.8. También agradecerles el seguimiento que hacen de nuestras tertulias y bueno, dejarles a continuación con Montse Taboada, que vendrá en el magazine con una participante en un proyecto que ha sido premiado, el proyecto Capaces, con Verónica Rivero. Y nada, agradecerles la participación, el seguimiento y que no pierdan detalles de la programación de COPE Ceuta. Muchas gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.